Cisco Wheeler afirma que nació en una familia Illuminati, sometida a control mental y utilizada como esclava sexual infantil para élites políticas, incluidos los presidentes de Estados Unidos. En esta entrevista con Cisco Wheeler, la fórmula Illuminati utilizada para crear un esclavo mental indetectable y otros libros sobre condicionamiento basado en el trauma. Cisco es una víctima de control mental de una de las familias Illuminati. Ella es descendiente de Ulysses S. Grant y ha logrado obtener una cierta cantidad de libertad del control de su familia. Actualmente está trabajando con Fritz Springmeier para ayudar a otras víctimas del control mental a sanar. Cisco rara vez hace entrevistas, por lo que somos muy afortunados de poder brindarle esta entrevista con Cisco Wheeler. Me gustaría comenzar preguntándole cuál es su experiencia y cómo se involucró por primera vez en el control mental de condicionamiento basado en el trauma. Mi padre provenía de una familia satánica transgeneracional. Mi vida fue planeada de acuerdo con una estructura particular, desde el principio, ya que mi padre era programador para los Illuminati y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué conexiones políticas militares tenía su familia de las que usted es consciente? Teníamos un trasfondo político muy fuerte. Mi padre tenía conexiones políticas, mi tío abuelo era el general R. Grant Wheeler, descendiente directo de Ulysses Grant. El general Wheeler era el jefe del ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. Él era el jefe del Estado Mayor Conjunto, por lo que teníamos una formación política muy sólida. Mi padre también era un gran maestro dentro de los Illuminati. Trabajó en la costa oeste durante la guerra de Vietnam con su tío, que encabezó el ejército para llevar drogas a este país y crear una cultura de las drogas. El propósito de eso era destruir la estructura dentro de la unidad familiar. La cultura de las drogas era el verdadero propósito de la guerra de Vietnam. Mi padre también estuvo en los espectáculos de USO en el ejército porque era músico. También estuvo involucrado con la CIA y él era un masón grado 33. Debido a que era un gran maestro dentro de los Illuminati, estaba muy conectado con la estructura política de Estados Unidos, debido a los lazos generacionales dentro de los Illuminati. Desde el momento planeado de mi concepción, entré en un mundo que estaba bien estructurado y bien planeado. Y como esclava estructurada dentro de los Illuminati, yo también me conecté con la estructura política de Estados Unidos. Cuando era una niña, fui preparada para servir sexualmente a la llamada élite dentro de esta estructura política. ¿Estás hablando de gente en la Casa Blanca? Sí. El presidente Eisenhower es el primer presidente que recuerdo. Se hizo amigo de mí como un niño pequeño. Me sentaba en su regazo, me cantaba, había gestos sexuales de un lado a otro. Estaba siendo entrenado. Entretenía a gobernadores, alcaldes, ministros. Fui entrenada en actividad sexual allí y fui parte de la función Illuminati dentro de la familia real británica durante las reuniones de élite. ¿Qué tan joven recuerdas cuando comenzaste a ser sometida a un condicionamiento por trauma desde el nacimiento? Estaba traumatizada en el útero. ¿Cómo te diste cuenta por primera vez de que tu familia estaba conectada con los Illuminati? Sí, comprende la multiplicidad, comprende que hay muchas capas en el sistema. Debido a que hay muchas capas, partes de nosotros mismos conocíamos y teníamos muchos recuerdos de ciertas cosas que sucedían en nuestra vida, pero la parte frontal de nuestro sistema que enfrentaba al mundo exterior no tenía ningún recuerdo o memoria que los asociara a la programación Illuminati o control mental basada en el trauma. Entonces, si hablo por la parte frontal de nuestra mente, sabían que nada estaba mal en absoluto, aparte de saber
que tuvieron una infancia muy abusiva. Realmente no sabían que algo estaba mal hasta que murió mi padre. Cuando murió, eso liberó nuestra mente para poder recuperar la memoria y en ese momento entendieron que algo estaba mal. Comenzaron a escuchar voces y a tener flashbacks y a obtener información recuperada que sabían que no tenían un historial y que no podían entender qué sucedió. ¿De dónde viene esto? Esta no es la forma en que pienso. ¿Por qué estaría pensando en cuestiones sexuales cuando no recuerdo haber sido abusada sexualmente? ¿O por qué recuerdo que estaba en un lugar determinado, pero no lo recuerdo? Todo es de segunda mano. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, no fue hasta después de la muerte de mi padre que comenzaron a derribar las paredes hipnóticas dentro de la mente que me protegían de saber lo que sucedió. Durante un periodo de tiempo, debido a la recuperación de la memoria y los flashbacks y al trauma que estaba causando, se volvieron extremadamente suicidas y no creían en el suicidio. Buscaron ayuda. Entraron en un hospital durante 9 semanas y comenzaron a trabajar con un terapeuta y después de un periodo de tiempo se dieron cuenta de que no era normal querer morir cuando murió su padre. Y descubrimos que había un problema muy profundo. Estos terapeutas iniciales con los que trabajó tenían conocimiento de control mental o técnicas de condicionamiento basadas en trauma en ese momento. Muy vagamente. Fuimos uno de los primeros múltiplos diagnosticados en esta área y básicamente trabajamos con nuestra terapeuta y ella aprendió. Ella se comprometió con nosotros y lo que no sabía lo descubrió. ¿Tu padre fue tu principal manejador y programador? ¿Y cuántos años tenías cuando murió? Mi padre era mi manejador y programador y yo tenía 40 años cuando murió. ¿Cómo logró liberarse del control de su familia sobre su vida en ese momento? ¿Han intervenido otras personas? Cuando el maestro muere, generalmente el esclavo también muere. Pero debido a nuestra determinación de luchar contra la programación y llegar al fondo de lo que sucedía en nuestra mente, pudimos luchar contra la programación suicida. A partir de ahí, comenzamos un viaje para comprender que éramos un múltiplo estructurado que ni siquiera sabíamos que era eso, que teníamos un largo camino por delante, un camino difícil de recorrer. ¿Tuviste que viajar sola o te ayudaron otras personas? No, tenía un equipo de apoyo muy fuerte. Varias personas en mi equipo de apoyo también fueron víctimas de control mental. Las personas que no lo eran, ¿tenían una comprensión de las técnicas de control mental? No, comenzamos este viaje básicamente aprendiendo a entendernos a nosotros mismos, escuchándonos a nosotros mismos, confrontarnos dentro del sistema con esto, es lo que está sucediendo con ustedes. Juntar nuestras notas y darnos cuenta de, hey, estamos recibiendo nuestros recuerdos por separado. Estamos sintiendo el de la misma manera, reaccionando de la misma manera, dando un paso a la vez, porque hace 13 años nadie sabía realmente nada sobre el MPD. ¿Tu padre también victimizó a otras personas? Definitivamente. Fue un maestro programador. ¿Tuviste hermanos y hermanas que también se vieron afectados? No, en la medida en que lo estaba. Yo fui el primogénito. Porque fuiste el primogénito, que fuiste elegida para este tipo de victimización, o hubo otras razones. En parte, a finales de los años 40, los Illuminati querían infiltrarse en las iglesias porque entendían el poder de Dios dentro de la estructura de la iglesia. Y tenían que encontrar una manera de infiltrarse en la iglesia para romper esa fuerza espiritual dentro de la iglesia, el poder de la iglesia, el Espíritu Santo que trabaja dentro de la iglesia.
Tenían que encontrar una manera de infiltrarse en eso y querían traer el mundo a las iglesias para que las iglesias no fueran tan fuertes espiritualmente. Eso era parte del trabajo de mi padre. Para hacer eso, mi padre se casó con mi madre, que no era Illuminati, ni tampoco ella era ritual, pero tenía una formación religiosa muy fuerte. Ella fue el ejemplo perfecto para el mundo, la esposa perfecta para la iglesia, para dar ejemplos a otras mujeres jóvenes en la iglesia. Cuando mi padre se casó con ella, esa era su forma de infiltrarse en la iglesia a través de mi madre. A lo largo de la vida de tu padre, ¿cómo se infiltró durante este proceso? Al convertirse en parte de la iglesia, al ser un ministro, al ordenarse, al ingresar a los grupos juveniles, al volverse muy amigables con los ancianos y la junta directiva, dentro de la congregación misma. Estas fueron las iglesias pentecostales. Mencionaste el papel de tu padre en el tráfico de drogas dentro de la guerra de Vietnam. ¿Puedes explicar más? Cuando los soldados de Vietnam fueron asesinados y devolvieron sus cuerpos, las drogas estaban escondidas en las cavidades de sus cuerpos. La responsabilidad de mi padre era obtener eso del funerario y sería una sustancia controlada en ese momento. Y él era el manejador de esa sustancia controlada. No estuvo activo en Vietnam. Él fue solo la mano extendida que se utilizó dentro de nuestro gobierno para asegurarse de que las drogas llegaran a su destino. Una vez que las drogas llegaron a América del Norte, ¿cuáles eran las conexiones de su padre en términos de distribución en ese momento? Yo no sé, no se me permitió saber eso, no lo vi, era demasiado joven en ese momento. Bueno, no era tan joven, pero era demasiado joven para ser parte de eso. ¿Te consideras completamente libre ahora de la influencia de los Illuminati y tus antiguos perpetradores? No me considero completamente libre de la influencia del culto. Estamos continuamente acosados por amenazas externas. Recibimos muchas llamadas telefónicas. Recibimos a personas que se nos acercan en el supermercado y nos amenazan. Nos informan a su manera que saben dónde estoy y qué estoy haciendo y que no se acaba hasta que dicen que se acabó. Están llamando a los tiros. ¿Han podido acceder a partes de ti que no has tratado en términos de curación? En el pasado tienen, en la actualidad no. Soy muy cuidadosa sobre dónde estoy y qué estoy haciendo. No soy descuidada con mi tiempo o mi energía y no me preparo para que puedan acceder a mí. Tengo otras personas para contestar mi teléfono. Tengo otras personas que leen mis cartas y otras personas que caminan antes para asegurarse de que todo esté bien antes de entrar en algo que no puedo manejar. ¿Con qué efectos tiene que lidiar actualmente el trauma que has sufrido toda su vida? Sigo sufriendo con el control mental basado en el trauma en todos los aspectos de mi vida. Tengo que lidiar con el hecho de que mi padre tenía una hermosa niña y no quería su amor como esa hermosa niña que le nació. Tengo que lidiar con el hecho de que él quería una niña pequeña, pero quería que fuera destrozada en 1.000.000 de piezas para poder estructurar cada aspecto de mi vida. Y luego tengo que preguntarme, ¿qué se necesitó para astillar a esta niña de 18 meses en 1.000.000 de pedazos? Y lidias con preguntas como esa. A la mente le resulta difícil comprender lo que se le ha hecho, porque la mente siempre quiere protegerse a sí misma hasta cierto punto. Por lo que le da pequeños mordiscos, pero la mente siempre está procesando material. Luego tengo que lidiar con el hecho de que planearon esto. Eso es lo estructurado. Fue planeado desde el momento de mi concepción y me temo que eso hiere mis sentimientos cuando lo pienso. ¿Tenían una estructura definida en términos de saber lo que estaban haciendo
cuando te traumatizaban y cuáles serían los efectos que provocarían? Exactamente. Sabían de la A a la Z qué querían hacer con mi vida y cómo querían estructurar, qué querían que fuera y en qué querían que me convirtiera. Eso es esclavitud. Tuve que lidiar con el cuerpo, el alma y el espíritu porque todas las partes de mí misma han sido violadas. Continuamente tengo que lidiar con los recuerdos, con problemas de espíritu, problemas dentro de mí, en mi programación, cómo me deshumanizaron, cómo me avergonzaron, cómo me traumatizaron hasta el punto de que ni siquiera sabía quién era, qué era, a dónde iba. Ni siquiera sabía que era una niña pequeña en algunos momentos de mi traumatización. Se aseguraron de que me deshumanizara hasta tal punto que me convertí en un gatito dentro de mí. Ser una niña pequeña era ser torturada, castigada, inaceptable. Tengo que lidiar con los problemas espirituales porque me dijeron que Dios no me amaba. Él me violó. Ya no podía tener mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Mi nombre fue sacado del libro de la vida y luego continuaron programándome hipnóticamente, tomando mi corazón de mi cuerpo, usando drogas, así que ni siquiera sabía que tenía corazón. Me deshumanizaron hasta el punto de que no había lugar a donde ir, excepto la familia, ningún lugar a donde ir. ¿Hubo otros perpetradores involucrados en su familia además de su padre? Oh sí, definitivamente. Estoy tratando de pensar por dónde quiero comenzar. Mi programador principal fue el Dr. Green, quien fue el Dr. Joseph Mengele. Mi otro programador principal fue el Dr. Black, que era mi padre. Ángel de la muerte, nazi, Joseph Mengele. Motivo monarca, ese era Mengele. ¿Cuándo te diste cuenta de que el Dr. Green era en realidad Joseph Mengele? Siempre supe por mis partes internas. Mis partes más profundas eran programadores y mi padre fue entrenado por Mengele. Él era su hombre número 2. Seguimos los pasos de mi padre. También fuimos entrenados para ser programadores. Ese era nuestro campo especializado. ¿Dijo o usó su nombre en algunos puntos? Sí, lo hizo. También fue por el Dr. Fairchild, el Dr. Green. ¿Cuál es su comprensión de la participación de Mengele en el control mental en todo el continente? Estoy segura de que se infiltró en todos los estados y sé que ha trabajado en Canadá. ¿En qué estado estabas ubicada cuando él estaba ejerciendo control mental sobre ti? La mayor parte de mi programación ocurrió en California y Oregón. En California, en la base naval de China Lake, el presidio al norte de San Francisco y el hospital Letterman al lado de la base militar de presidio en Alcatraz. Había programación que continuaba en las cárceles y el castillo de Scotty en Death Valley y en California. También en Torrance, California y en el State Mental Hospital en Salem, Oregón y en el gran hospital masónico llamado Dorenbecker aquí en Portland. ¿En qué periodo de tiempo habría estado eso? 1948, 1949. Claro, hasta mediados de los años 60. ¿Cómo comenzaste el proceso de curarte para inhabilitar tanto como sea posible la programación que te hicieron? Al estabilizarme a mí misma, al asegurarme de estar en un lugar seguro donde pudiera hacer mi trabajo sin ser infiltrada, al hacer sinceramente ese esfuerzo para ir hacia la salud por encima de todo.
trabajar diligentemente en mis recuerdos y mi programación y ser un buscador de la verdad. Para averiguarlo, no importa lo que me hayan hecho, quería saber qué se había hecho. Si no sabe dónde ha estado, no sabe a dónde va. Para mí era muy importante ir hacia la salud, porque una vez que me di cuenta de lo que me habían hecho y de las profundidades de la programación, iba a estar a la espera y no decir nada, callar, dejar que no se hablara. Estaba a vencer la programación que se ha escuchado sin maldad, sin ver maldad, no hacer maldad. Iba a vencer eso, iba a decir, esa fue mi determinación que me ayudó a luchar contra el trauma de saber lo que tenía que aprender sobre mí. El trabajo que tuvo que realizar para lograr ese nivel de curación, ¿qué implica eso en términos de lidiar con sus recuerdos? Tuve que enfrentar el dolor, la tortura, enfrentar mis propios miedos a lo desconocido, enfrentar el hecho de que mi padre no me amaba, enfrentar el hecho de que el vínculo traumático no es amor y no importa lo que digan hasta ahora en nombre del amor. No hay amor involucrado en esto. Tuve que mirar profundamente dentro de mí misma y encontrar esa chispa de vida que quedaba, porque te deshumanizan tanto como te están programando para que seas su esclava, que para algunos la luz se apaga y no hay esperanza. Pero para mí tuve suerte. Había algo de esperanza y allí como una luz, y esa luz me permitió tener el coraje y la fuerza que necesitaba para ir hacia la salud. ¿Cómo te ayudó la gente a tu alrededor a través de esto? Mi equipo de soporte fue muy útil. Consistió en 3 mujeres más y yo. Todos fuimos programados aproximadamente al mismo tiempo por los mismos programadores. Mi padre era muy fuerte en sus vidas porque él era su programador. Eso nos unió emocionalmente. Las 4 habíamos tomado la determinación de que íbamos a salir de esto y que íbamos a ir hacia la salud. Nos unimos mucho, no solo por lo que sabíamos que nos había sucedido ritualmente y a través de la base del trauma compartida. Salimos de eso y comenzamos a construir un nuevo tipo de amistad, de confianza, a elevarnos mutuamente, construirnos, estar allí el uno para el otro, tener un oído atento, aprender a documentar nuestros recuerdos, estar allí sin importar qué hora del día fue durante los primeros 5 años. Todos nos necesitábamos en cualquier punto dado. 2 de las 3 mujeres tienen títulos de medicina, la otra es maestra. Las 4 somos libres hoy porque nos mantuvimos juntas. En nuestro proceso de curación, lo primero que tuvimos que reconocer dentro de nosotras mismas, y cada una de nosotras tenía que hacer esto por separado, es reconocer que somos NPD, que tenemos múltiple personalidad, trastorno de identidad, y que éramos familias generacionales de satanismo. Sí, practicamos el satanismo. Y sí, éramos de la línea de sangre Illuminati. Y sí, hay mucha suciedad en nuestras vidas. Y sí, no queremos mirarlo. Era demasiado doloroso mirarlo. Pero llegó un momento en que queríamos salir de nuestra negación, y creo que eso es lo más importante en el proceso de curación. Cuando miro hacia atrás, tuvimos el coraje de mirar nuestra vida y la realidad en la que se encontraba. Estábamos programados para ser programadores, y eso nos dio la capacidad de comprender a los demás como a nosotros mismos, y pudimos trabajar juntos dentro de un grupo y obtuvimos mucha fuerza el uno del otro, pero también tuvimos que llamar a las cosas por su nombre. No podíamos huir de lo que nos había pasado.
Esa fue nuestra fuerza. Nos dio el coraje que necesitamos para seguir luchando. Una vez que nos dimos cuenta de que sí estábamos bajo control mental y sí éramos esclavos de los Illuminati, no nos gustaba la esclavitud en la que habíamos nacido. Tampoco nos gustó la idea de que nunca se nos dio la opción de elegir lo que nos pasó. Queríamos ser agentes libres, personas libres. Simplemente no sabíamos cómo convertirnos en gentes ni en personas libres. Tuvimos que luchar por ello y no fue fácil. Las noches estaban llenas de traumas, los días estuvieron llenos de trauma y dolor. El cuerpo, el alma y el espíritu están continuamente en guerra mientras avanza hacia la salud. No le gusta liberar el conocimiento oculto de lo que se nos hizo. Todo se nos hizo en secreto. Debido a los programas, no quería desenredarse y hacerlo fue muy doloroso. ¿Fue la capacidad para usted y los demás sobrevivientes poder encontrar un lugar seguro, poder realizar este trabajo con otros? ¿Fue este un factor significativo para poder romper ese control? Oh sí, definitivamente, incluso hasta el punto en el que iríamos a ver a nuestro terapeuta, nuestros manipuladores estarían en las escaleras del edificio al que entraríamos para ver a nuestro terapeuta, para decirnos que si dijéramos algo que derribaría a la familia o expondría a la familia, que pagaríamos más tarde. Nos estarían esperando. En otras palabras, diviértete, disfruta de tu terapeuta, pero estaremos aquí esperándote cuando salgas. La tortura que vino, tenías que enfrentarlos. Cada vez que ibas a ver a tu terapeuta, tenías que enfrentarlo, sabiendo que podrían estar a la vuelta de la esquina o incluso sacarte del camino al terapeuta. Pueden incendiar su casa o pueden poner una bala en la cabeza de uno de sus hijos o en la ventana de su habitación o van a llegar a usted de una manera u otra. Tienes que trabajar con las amenazas, las mentiras. Eso fue al comienzo de nuestro trabajo de terapia. Solo para superar el trauma de la amenaza, mantendría a la mayoría de las personas en casa. Pero lo que hizo por nosotras y los otros sobrevivientes es que nos enojamos tanto que decidimos que íbamos a luchar contra ellos, incluso hasta la muerte, porque no se acaba hasta que Dios dice que se acabó. Cuando dice que se acabó, está bien. Estamos listos para irnos a casa. Vamos a luchar contra esto. Vamos a ganar. Antes, cuando estábamos bajo control mental y nos quitaban los recuerdos, no teníamos otra opción. No teníamos voz en lo que nos hicieron, pero esta vez es diferente. Tenemos algo que decir. Podríamos entrar a la oficina del terapeuta o podríamos elegir no hacerlo. Pero para tener la capacidad de decir, incluso hasta la muerte voy a ir a terapia, voy a continuar este viaje. Hubo mucha fuerza que vino con eso, porque cada vez que damos un paso en la dirección correcta, nos dio el poder que necesitábamos. Entonces encontraste mucha fuerza en la ira. Incluso cuando nos atraparon en los primeros 5 años de nuestra terapia y nos atraparon, nos torturaron y aplicaron descargas eléctricas, nos drogaron y nos violaron una y otra vez. Continuaron estas cosas los primeros 5 años. Incluso después del trauma todavía valió la pena, porque era la primera vez que sabíamos que éramos humanas. Estábamos tan deshumanizadas por el trauma del control mental que solo para tener una chispa de humanismo, para tener realmente la realidad, no soy un gatito, soy una niña, soy una mujer. Una vez fui una niña, fue todo mentira. Ahí es cuando estás dispuesto a morir por la verdad.
Usted mencionó sobre la vinculación del trauma. ¿Puede explicar a nuestros oyentes qué es eso y qué significó para usted en su caso? Por ejemplo, el Dr. Green solía ponernos en las jaulas calientes, en el desierto, allí. Eran tanques de sudor. Él vendría allí después de que no tuviéramos agua ni comida durante varias horas. Nos parecieron días. Nos dijeron que eran días, pero el sentido común nos dice que fueron horas. Estas jaulas se instalaron para que pudiéramos ver fuera de las jaulas, como las jaulas de los animales. En mi memoria a la izquierda había otras jaulas con niños pequeños de 2, 3 y 4 años. Green saldría allí y él tendría una margarita en la mano y caminaría por esta área donde estábamos retenidos en estos tanques de retención y se acercaría a mí y me diría: «¿Te amo? ¿Te amo? ¿No? ¿Te amo?» «Sí», él dijo, «no te amo». Sabía que estaba en un gran problema porque ya me había dado un ejemplo previo al caminar frente a la jaula a mi izquierda y le dijo a la niña que no la amaba cuando llegó al último pétalo de su margarita. En ese momento la sacaron y la eliminaron frente a mí. En otras palabras, su vida le fue quitada en ese momento para mostrar su poder y su control. ¿Y qué pasaría si el Dr. Green dejara de quererte? Lo que no entendí de niño, con la mente de un niño, es que fue creado. El asesinato tuvo lugar, pero la cuestión es que estos fueron los que llamaron niños prescindibles. En cuanto a mí, yo era Illuminati, así que no me iban a eliminar porque tenían una razón para mí. Tenían mi vida planeada para mí. Parte de la preparación es preparar el escenario. El guión se jugó cuando el Dr. Green eliminó al niño en la jaula. Tenía que ver todo esto, porque era un juego de poder. Sí, eso es un vínculo de trauma amoroso. Te amo, Dr. Green, te amo mucho porque podrías haber dicho que no me amabas y que estaría muerta. Él me amó porque me salvó la vida, pero también me mostró el poder que tenía este hombre. Traté de traducir eso en la mente de un niño cuando solo tenía 4 o 5 años. ¿Siente que la imprevisibilidad del trauma fue un factor en la vinculación del trauma? Seguro. Nunca sabías cuándo ibas a ser amado y cuándo no ibas a ser amado. En cualquier momento podría haber un cambio de dirección. Cuando mi padre fue amable como mi programador fue amable, pero cuando fue despiadado hasta la médula. No hubo humanismo. Él mismo se convirtió en menos que un animal salvaje. No había nada que no haría para expresar su punto de vista. Tenemos partes de nosotros mismos que lo amamos mucho hasta el día de hoy, que siempre lo amarán, lo admiran. ¿Cuántos otros niños estuvieron involucrados en esto que usted sabía en ese momento? Sabía en 1968 que había más de 2 millones de MKUltra. Desde entonces no tengo la conciencia o el conocimiento porque no veo el papeleo o los registros para decirme cuántos. Si estuviera adivinando diría 10 millones. ¿Y cómo sabías que 2 millones estaban involucrados? Porque yo era un programador y vi los registros documentados sobre esto. Así que han podido programar víctimas para programar otras víctimas. ¿Cómo hicieron para hacer eso? Te entrenan en el trabajo. Tienes que darte cuenta de que dentro de la estructura Illuminati hay muchos niveles en el sistema. Mis madres fueron entrenadas en programación. Eso está al nivel de los Illuminati. ¿Te entrenaron en técnicas de programación? Sí. ¿En qué tipo de personas te hicieron realizar este tipo de programación? ¿Eran otros miembros de la familia Illuminati?
Todos eran niños Illuminati. No trabajamos fuera de la estructura Illuminati. Como miembro de la familia Illuminati, ¿qué tenían en mente para ti? ¿Por qué querían programarte? El único propósito en la cama más profunda del sistema son las madres. Ellos son la base. Tienes 3 madres que están en un pedestal. Su único propósito es gobernar y reinar con el anticristo como su reina cuando toma su trono. Como Dios tiene una novia, así Lucifer tiene una novia, y esa novia es la madre de la oscuridad. Esa es la línea de fondo. ¿Quién sería esta figura anticrística? He oído hablar del nombre Señor Maitreya. ¿Este es un candidato? Ese es uno de los precursores, un discípulo. Tienes que entender que el sistema de creencia luciferino y la forma en que se presenta la estructura dentro de los Illuminati se presenta de acuerdo con la palabra de Dios para que pueda sostenerse o pueda ser blasfemo de quién es Dios. Pero cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, Cristo tuvo 12 discípulos que lo siguieron. El anticristo será como 3 en 1 y también tendrá 12 precursores. Aquí es donde entra Maitreya. Él es un precursor. Juan el Bautista fue un precursor de Cristo. ¿Tiene alguna información sobre cómo van a lograr esto? Ya lo han logrado. Al quitarnos nuestros derechos constitucionales, al tener un gobierno dentro de un gobierno como una caja dentro de una caja, al crear hambrunas, al tener guerras y rumores de guerras, el pueblo estadounidense y el pueblo canadiense ya no tienen las libertades que alguna vez fueron suyas. En un sentido global, ¿cómo se relaciona esto con lo que se conoce como nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es un cuerpo de personas dentro de los Illuminati, 13 líneas de sangre importantes que gobiernan el mundo y preparan el escenario, interpretan el guión y habrá un cumplimiento completo de lo que han representado para el pueblo estadounidense, los canadienses y el mundo. No hay duda de ello. ¿Qué tipo de cosas esperas que ocurran en el futuro relacionadas con esto? Creo que la gente en el mundo se despertará en algún momento, muy pronto, y se dará cuenta de que el mercado de valores se ha derrumbado, que financieramente el mundo ha sido aplastado. Se darán cuenta de que sus alimentos y granos han sido contaminados, que su campo médico ha sido dominado por la fuerza médica de los Illuminati, porque los Illuminati se han infiltrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Se darán cuenta de que no tenemos la libertad de hablar por nuestros hijos, que el gobierno tiene más que decir sobre nuestros hijos que nosotros, que pueden tomarlos y controlarlos en cualquier momento. Nos daremos cuenta de que las iglesias no son lo que parecen haber sido, sino que las iglesias han sido infiltradas. No queda nada, no hay nada que no haya sido tocado por los Illuminatis y su familia. ¿Hay algún momento en que esto se implemente en términos de un gobierno militar mundial? Seguro. Espero que 1998 sea un año de confusión en cuanto a que las personas lleguen a un acuerdo con el conocimiento de que el gobierno no es lo que pensaban que era. La iglesia no es lo que pensaban que era. Las personas a las que han admirado no son quienes pensé que eran. ¿Qué tipo de cosas crees que estos grupos de poder que pertenecen a los Illuminati intentarán implementar en términos de controlar la ira de las personas y las respuestas a lo que han planeado? ¿Cuál es su represalia?
Para eliminar a la gente en su conjunto, cualquier persona que no esté sometida al nuevo orden mundial será eliminada. ¿Crees que usarán a las víctimas con control mental para implementar eso? Definitivamente. ¿Cómo crees que va a suceder eso? Pueden usar cualquier esclavo que haya estado bajo control mental para lograr cualquier objetivo que hayan establecido con un código de acceso. Pueden volar un puente, pueden asesinar a cualquier líder, un gobernador, alcalde, pastor. Tienen esclavos vigentes que simplemente irán y los eliminarán. Lo que sea necesario está ahí. Te garantizo que está ahí. Ha habido una gran cantidad de sobrevivientes de control mental hablando sobre la programación de los últimos tiempos, donde saben que van a ser activados para hacer algo. ¿Está esto relacionado con eso? Sí, lo es. Definitivamente lo es. Hay un reloj que hace tic-tac y llegará a la medianoche pronto, y cuando lo haga, todo el infierno se desatará en el mundo. ¿Tienes una idea de una cita? No doy fechas, no soy Dios, y las cosas siempre pueden cambiar. Los horarios pueden cambiar debido a las circunstancias que rodean lo que están tratando de lograr. Puede acelerar rápidamente o el tiempo puede detenerse porque todo tiene que funcionar como un reloj. Todo debe estar en su lugar para que se produzca el nuevo orden mundial. Todo tiene que estar en su lugar. ¿Qué crees que la gente puede hacer para tratar de detener esto o prepararse para esto? Creo que la gente necesita entender que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para la guerra. Cada hombre y cada mujer deben tener la perspicacia o el conocimiento previo dentro de sí mismos, la respuesta para sí mismos. Cuando miran a su alrededor, si son honestos consigo mismos, pueden ver que el mundo se está desmoronando, que algo grande se está derrumbando. Necesitan verse a sí mismos, escucharse a sí mismos. Miren, vean y escuchen lo que sucede a su alrededor y necesiten comenzar a prepararse para lo peor, porque lo peor está por venir. Cuando los soldados militares están llamando a sus puertas y vienen a buscar a sus hijos para derribarlos, dicen: no yo, ni yo, ni yo, ni mi casa. Estamos en una pelea. Hay un tiempo para pelear. Parte de tu fuerza, como dijiste, proviene de tu ira en términos de tratar de exponer lo que han estado haciendo. ¿Qué has estado haciendo desde que te liberaste hasta cierto punto en términos de exponer lo que han estado haciendo? ¿Cómo has estado haciendo correr la voz al público? Soy coautor de 3 libros con Fritz Springmeier, y en coautoría de estos libros hemos tomado nuestra información interna y nuestro conocimiento que hemos tenido debido a nuestras propias experiencias en los Illuminati y lo hemos puesto en la página. En otras palabras, lo hemos escrito. Como somos programadores, entendemos el interior y el latido del corazón de Lucifer mismo, porque el control mental y los Illuminati no son más que el latido del corazón de Satanás mismo para derribar al pueblo de Dios, al mundo en general. ¿Qué más crees que debe suceder en términos de exponer esto al público en general? Creo que para comprender lo que sucede dentro del latido de los Illuminati es necesario comprender que son los Illuminati quienes son, qué son y qué han hecho. Para comprender algo debe tener previsión. Sin previsión, está caminando en la oscuridad y va a pensar que sabe, pero realmente no lo sabe hasta que entra en contacto con él, incluso si es a través de las páginas de la palabra escrita. Está ahí afuera, está escrito. Ya sea
Por mí, o Fritz, o alguien más, hay material escrito sobre el control mental y las personas necesitan saber qué se ha hecho. Si no saben lo que se les ha hecho, nunca sabrán qué se les puede hacer de nuevo a sus familias y a sus hijos. Entonces, ¿qué elementos en términos de los sistemas de creencias de los Illuminati y lo que han estado haciendo, qué elementos son esenciales para que las personas entiendan? Necesitan entender que los Illuminati son satanistas y que no hay nada que no hagan. Son dioses en sí mismos, piensan que son dioses y solo están sirviendo a Lucifer. Han hecho juramentos a Lucifer para servirlo como su príncipe, como el padre de la luz. Han hecho juramentos de sangre para ver esto, verlo hecho, ver el cumplimiento del tiempo del fin, ver al anticristo tomar su trono. Lo han hecho durante siglos. Mental de esto y cómo han logrado el control mental? Definitivamente, si no entienden el control mental, no van a entender lo que está sucediendo en su patio trasero, o en sus escuelas, o en sus iglesias, o en la política. Necesitan comprender cómo han sido totalmente controlados desde la cuna, que casi todo lo que les han dicho es mentira. ¿Qué tan importante en términos de la línea de sangre de los Illuminati es el control mental de los miembros de su propia familia? ¿Qué papel juega eso en la promoción de sus objetivos? Los Illuminati son muy leales a sí mismos. Son dioses. Se ven a sí mismos como dioses y se quedan dentro de la estructura Illuminati, dentro de los linajes reales, dentro de los 13 familias gobernantes. Si no eres generacional, no vas a entrar en los Illuminati, porque esto se transmite de generación en generación. Toca a todos los miembros de la familia durante generaciones. Esto no es algo que acaba de suceder. Parece ser algo más que lealtades familiares normales en el trabajo aquí, ya que han traumatizado y controlado mentalmente a sus propios miembros de la familia. Siento que ha sido una parte importante de perpetuar sus objetivos finales. Eso es cierto, porque su lealtad es hacia Lucifer, a quien ahora lo llamaré Satanás. Eso es lo que es. Creen en la doctrina del satanismo que si gobiernan como dioses y son obedientes a la llamada que es la llamada de Lucifer a su vida porque hicieron juramentos de sangre con él, entonces gobernarán y reinarán con él en el infierno. No temen al infierno, no tienen miedo al infierno. Solo creen que si hacen lo que Satanás les pide que hagan, lo cual él les dice que hacer, que se mantendrán como dioses con él en el infierno y gobernarán a las personas en el infierno. Esa es la gran mentira. Ellos creen esto. ¿Qué puedo decir? Esa es la conclusión de la doctrina. Creen que serán dioses en el infierno. Y todos quieren ser dioses, porque se ven a sí mismos como dioses. Como Dios no tiene ninguna autoridad excepto la autoridad de Lucifer, Lucifer hace su apuesta por ellos. Él les dice exactamente qué hacer, qué quiere y lo harán. ¿Crees que esto es impulsado solo por el impulso del poder y la seducción del poder? ¿Es esto lo que subyace a su motivación? Tiene que ver con el dinero, honor, poder y gloria. Tiene que ver con entidades demoníacas, con espíritus generacionales. Entonces se han alineado con Lucifer, sí. Y sus entidades demoníacas, sí, están muy poseídos por demonios. Tanto usted como Fritz han estado ayudando a otras víctimas de este control mental basado en el trauma. ¿Cómo te ha ayudado la comprensión de las técnicas de programación a ayudar a otros? Puede ayudar a otras víctimas del control mental basado en el trauma, ya que me puse a disposición de un abogado sin ningún cargo. También he tenido, porque soy coautor de libros con Fritz,
Tengo la información disponible y quieren hablar conmigo sobre parte del material que se ha escrito en los libros porque muchos de ellos se han enfrentado al mismo problema y los mismos problemas. A veces solo necesitan un oído que escuche. Además, al trabajar con las víctimas del control mental, puedo comprenderlas en la complejidad de quiénes son y por qué se les ha hecho, sin juzgarlas. Cuando me dicen que son MK Ultra y el Dr. Green o el Dr. Black o el Dr. Blue o el Dr. Star los han programado y tienen recuerdos de esto, inmediatamente mi corazón se vuelve uno con ellos porque he estado allí, he caminado en sus zapatos y sé por lo que están pasando. Quiero escuchar lo que tienen que decir y me importa lo que les haya pasado, me importa, veo su viaje. No es que me emprenda en su viaje, pero veo su viaje y lo que sea que pueda decir les puede dar fuerza, la fuerza que necesitan para continuar hacia la salud. Y eso es muy importante para mí. Me pregunto, cuando estás trabajando con otras víctimas, ¿tiene el acto de recordar el trauma de su condicionamiento? ¿Eso ayuda a desactivar la programación o el condicionamiento? Cuando alguien más puede caminar por donde tú has caminado o decir que sí, lo reconozco, es una confirmación. Necesitamos confirmación debido a las atrocidades que se nos han hecho para esclavizarnos hasta el grado en que fuimos esclavizados bajo un control mental total de que ni siquiera sabíamos que estábamos vivos. Y bien en el planeta Tierra, sin permiso, ya sabes lo que soy, diciendo. Cuando alguien me llama y dice, recuerdo tal y tal, y le digo, estás en el buen camino, tu mente nunca te mintió, puedo confirmar lo que estás diciendo, estas cosas sucedieron, y si yo estoy muy familiarizada con este programa, no les contaré sobre el programa porque es muy peligroso hacerlo, pero les dejaré contarme lo que saben. Luego les daré la confirmación de dónde están. ¿Qué otro tipo de cosas se pueden hacer por las víctimas en términos de su propio trabajo de curación y memoria? ¿Qué más recomiendas para ellos? Creo que una de las cosas más importantes para recordar es que todos éramos esclavos. Estábamos gobernados y controlados por la mano más dura de la maestría. Estábamos controlados por individuos muy sádicos y nos trataban terriblemente. No tratarías a un animal como nos trataron a nosotros. No lo harías. Es importante ser sensible a eso porque es muy doloroso. El cuerpo se sintió violado, la mente se sintió violada, el espíritu se sintió violado y necesitamos que alguien diga que esto realmente duele y necesitamos que alguien diga, ¿sabes que no caminé por donde tú caminaste? Así que no puedo comprender totalmente lo que me estás diciendo, pero estoy escuchando y realmente creo que lo que te sucedió a ti. Porque hemos sido tan programados para creer que si le decimos al mundo que el mundo nos llamará mentirosos y ellos nos defenderán y nos dispararán o nos encarcelarán por los crímenes cometidos o que nadie irá a creer las atrocidades de todos modos. ¿Alguien creyó sobre el Holocausto? El mundo no quería escuchar sobre el Holocausto. No lo creyeron. Han pasado ¿cuántos años? Y la gente todavía no quiere creer que el Holocausto realmente sucedió. Y lo que nos pasó no es menos que lo que sucedió en los campos de concentración. ¿Sientes que han hecho un tipo particular de trauma y condicionamiento que te dejaría incrédulo? Oh, definitivamente sí. Cuando alguien como yo o el señor Springmeier comienzan a contarte cosas sobre el abuso ritual y las vacaciones satánicas, y sí, hacen esto, y hacen el A, B, C y D. La mente dice, voy a cerrar, acabas de golpear un bloque aquí, no quiero escucharlo.
Escucharlo significa que todo lo que te han dicho en tu vida de repente es una mentira. Estas cosas suceden. Estamos programados dentro de las líneas de la historia, de los cuentos de hadas, etc. Y eso nos ayuda. Hablé sobre esto con Fritz, sobre cómo se usan ciertas culturas, historias, películas, libros, El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, esto se hace para un par de propósitos, tanto por la prevalencia de este tipo de material en nuestro mundo cultural, esto refuerza la programación, e incluso si no ha tenido el control mental basado en el trauma, todavía se encuentra en un mundo de fantasía, porque está condicionado a un mundo de fantasía a través de los cuentos de hadas. Aquí no hay ninguna realidad, pero la mente siempre quiere volver a donde es segura. Parece que algunos de estos programadores también han hecho cosas deliberadamente para desacreditar cualquier cuenta que venga luego en términos de las víctimas, como si se vistieran como Santa Claus, simplemente siendo ridículas. Lo hacen para invalidarlo. Hay ciertos programas que si recuerda esto o aquello, y no quiero decirlo por teléfono porque ciertamente no quiero ser responsable de provocar a alguien, pero si recuerda cierta información, inmediatamente entras en un mundo de locura. Estos modos de locura se ponen en un nivel muy profundo con hipnosis y drogas, y cuando golpeas uno, si no tienes un equipo de apoyo que necesitas, te volverás loco y terminarás en una institución mental. ¿Quién quiere creer en alguien que pasó los últimos 6 meses en una institución mental? En un sentido general, me pregunto, si puede dar alguna información a nuestros oyentes para sensibilizarlos sobre qué tipo de cosas se hicieron, qué tipo de técnicas se utilizaron para el control mental. Mencionaste hipnosis, drogas, trauma. Sí, y descarga eléctrica. Siempre hablo por mí misma y vuelvo a los 18 meses, cuando querían asegurarse de que astillaran mi mente. Mi padre era mi programador principal, pero también era mi padre, y cuando nací estaba aislada con mi padre en una habitación pequeña dentro del entorno de nuestra propia casa, donde mi padre se convirtió en mi proveedor de atención primaria. Miré a mi padre cuando tenía 18 meses, porque mi padre era programador, podía controlar mi hígado, mis riñones, mi frecuencia cardíaca, mi pulso y mi respiración. ¿Cómo logró eso? A través de la hipnosis. Estaba muy unido a él por el trauma. Mi supervivencia dependía totalmente de él. No estuve expuesta al mundo exterior. Él era mi manejador. En todos los sentidos de la palabra, me dio de comer, me bañó. También tuve un parto prematuro, lo cual fue muy importante porque era una niña muy débil cuando nací. Pesé 2 libras y 1 onza, y él me condicionó a través de su voz. Siempre me dijo que podía controlarme. Me amaba hasta el punto de que incluso en mi infancia, como una niña recién nacida, dependía totalmente de él para mi vida. Cuando tenía 18 meses, me quitaron de él, lo que fue un shock para mí porque nunca me había separado de él, y mi primer trauma vino cuando fui violada por él. Cuando terminó de violarme, tuve que hacerme una cirugía reconstructiva para reparar el daño. Ese fue el trauma que astilló mi mente en 1.000.000 de piezas. No debería decir millones, me parece 1.000.000, más bien miles de piezas. ¿Qué tipo de cosas estaba condicionada a hacer? Mencionó la esclavitud sexual. ¿Para qué otros trabajos u operaciones estaba programada? Tengo alters beta y delta, que son alters de espionaje. Se especializaron en artes marciales.
Eran alters que se usaban para chantajear a políticos, ministros, cualquier persona que necesitara ser chantajeada para someterlos a la sumisión de los Illuminati. ¿Y cómo ocurriría este chantaje? Generalmente a través de un acto sexual. Por lo general, habría una etapa en la que tendrían relaciones sexuales con cierta persona y esa persona, durante el acto sexual, estaría traumatizada hasta el punto de que la persona murió y sería chantajeada por haber cometido un asesinato, cuando en realidad no lo hicieron. Hay muchas formas diferentes de configurar el chantage. Sería grabado y esa sería la responsabilidad de la esclava sexual para hacer eso y establecer a ese individuo. ¿Quiénes serían las personas detrás del chantage? Los Illuminati, la familia, que querían a esa persona bajo su sumisión, bajo su regla, desde ese día en adelante. Los Delta fueron alteraciones de asesinatos para cualquiera que no quiera seguir las órdenes de los Illuminati, cualquiera que quiera sentir que es más grande o mejor, o más fuerte o más poderoso, y puede salir de la autoridad de los Illuminati y vivir, será eliminado. También lavamos dineros de droga. Pero debe comprender que estos alteradores particulares no viven en el mundo exterior, viven dentro de la mente, dentro de la construcción de la mente. Cuando se necesitan, se accede a ellos a través de un código específico. Se los lleva a la conciencia al frente de la mente. Luego se les da el programa en cuanto a dónde deben estar, lo que se supone que deben hacer, y luego, después de haber hecho el trabajo, se les traumatiza de nuevo inmediatamente a través de una descarga eléctrica. Ese recuerdo se vuelve a romper en la mente y luego se duermen. Hasta la próxima vez. No tienen conciencia de lo que está sucediendo en el mundo exterior o de que hay incluso otro mundo, excepto el mundo en el que están programados para funcionar. ¿El electroshock sirvió para borrar la memoria de la operación? Siempre que lo haga dentro de las 48 horas. Usted y Fritz se han hecho públicos con esta información. Entiendo que has estado haciendo varios programas de radio, has escrito libros y la gente te ha contactado sobre eso. ¿Qué tipo de respuesta ha recibido el público con la información que presenta? Hemos recibido una respuesta muy positiva de muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, ministros, personas de nuestro propio gobierno. Hace unas semanas nos dijeron que hay 2 congresistas que están leyendo los libros y están satisfechos con lo que se ha escrito, porque saben que lo que hemos escrito es real y están contentos de que esté saliendo al público. Hemos hecho que la gente diga que al lado de la palabra de Dios, este libro debería estar en cada hogar, en cada estante, en cada biblioteca. Por supuesto, ha destrozado mucho de sus sueños y la estructuración fundamental que han tenido dentro de su propio entorno, ya sea hogar, escuela o iglesia, porque las cosas no son lo que parecen. Las personas que buscan la verdad están dispuestas a pagar ese precio porque esa puede ser la única forma en que pueden salvarse a sí mismas y a sus hijos. Entonces, algunos de los profesionales que han encontrado su información han tratado estos temas en su propio trabajo. Oh, definitivamente. Mi trabajo ha sido confirmado por varios profesionales y dicen que es correcto. Algunos de ellos han trabajado con múltiplos durante 20 o 25 años y han confirmado mi trabajo. ¿Y cuál es generalmente la respuesta de las personas que no han estado expuestas a esto? ¿Solo el público en general? Es como un choque cultural. Si puedes imaginar ir a Japón y no poder hablar japonés, ni siquiera sabrías cómo tomar una taza de café si quisieras uno. Y debe ser aún más impactante porque están enfrentando su propia cultura. Corta las mentiras tradicionales, porque si vas a trabajar en la verdad y vas a tener integridad, entonces tienes que ver lo que tienes delante. Nuestro libro ciertamente ilumina la oscuridad para que pueda ver lo que ha sucedido. No solo los múltiples
Están programados, el mundo está programado. Estamos programados para creer que nuestros presidentes son hombres de honor, hombres de gran integridad. Nuestros presidentes son bastardos podridos, son pedófilos, drogadictos, practican la magia, practican rituales, no piensan en sacrificios vivos de niños pequeños, no piensan nada en tener sus propios esclavos disponibles para ellos. Así son las cosas. Esa es la verdad. En términos de los libros que ha escrito, ¿cuántos han sacado al público? ¿Son ustedes mismos quienes los distribuyen o tienen distribuidores? Somos autopublicados. Si tuviéramos una compañía editorial que los distribuyera, los Illuminati los comprarían y tendrían derecho a ellos y perderíamos nuestros libros. Simplemente desaparecerían. Sí, simplemente desaparecerían. No podemos arriesgar eso. También quería preguntarte, ¿conoces la conexión de tu padre con alguna de las personas involucradas en los proyectos de la CIA MKUltra? Seguro. Era la mano izquierda del Dr. Green, el Dr. Green lo entrenó, además el Dr. Star, Blue y el Dr. White. Estos son nombres coartada. Sé sus nombres reales, pero por el bien de los sobrevivientes que podrían estar escuchando, prefiero no activarlos. Eso sería algo muy peligroso para mí. ¿Y qué más crees que puede hacer el público para ayudar a las víctimas de control mental? ¿Qué puede hacer la persona promedio para ayudar? La persona promedio puede ser una persona de apoyo. Pueden contactar a los ministros que trabajan con los sobrevivientes de control mental de MKUltra. Pueden contactar a los terapeutas y decir, he aprendido sobre MKUltra, sobre el control de la mente. Estoy empezando a tener una idea de qué ha sucedido con estas personas que han sido traumatizadas desde su nacimiento. Pregunte, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Puedo trabajar con usted como terapeuta, como ministro, como laico? ¿Puedo trabajar con usted para comprender qué es el control mental? Y a medida que crezca y comprenda este tema a un nivel más profundo, ¿puedo extender la mano y extender esa mano a un sobreviviente? ¿Puedo estar allí cuando se acerquen las vacaciones rituales, cuando su mente quiera tener recuerdos de lo que le sucedió durante esas vacaciones rituales? ¿Puedo estar allí para ayudar a esa persona que no puede salir de su casa porque están muy traumatizados en este momento, porque están trabajando en programas o tienen miedo por su vida y ni siquiera van al supermercado a almacenar porque están aterrorizados? ¿Puedo estar allí para lavar ese plato porque ese sobreviviente puede no tener la fuerza porque él o ella está trabajando en sus problemas y están demasiado débiles para lavar los platos? ¿Puedo estar allí para sentarme en medio de la noche escuchándote porque te duele mucho lo que recuerdas? ¿Puedo estar allí de noche para tomar tu mano? ¿Puedo estar allí para apoyarte? Esas son las pequeñas cosas que dan estabilidad para continuar, porque tienes que entender como sobreviviente, para ir hacia la salud, todo lo que se nos hizo para salir de esta salud. Tenemos que revivir cada trauma que alguna vez nos hicieron. Tenemos que saberlo con el impacto total de nuestras emociones, cada sentido de nosotros mismos, con estos 5 sentidos que Dios nos dio. Tenemos que verlo, olerlo, tocarlo, escucharlo, sentirlo. Es muy difícil para la gente entender por lo que tienes que pasar. Puedo hablar por mí misma y solo por mí misma, porque lo experimenté. Algunos de los recuerdos que tuve que atravesar para llegar a la salud. Mientras atravesaba el recuerdo, perdería el control del proceso que necesitaba trabajo. Hay un cierto proceso en la recuperación de recuerdos en el que debes enfocarte. Hay ciertas cosas que debes hacer para mantener la memoria intacta, para que la mente no se astille nuevamente. Si el recuerdo de lo que te hicieron es tan poderoso que te astilló la mente cuando estabas traumatizado, cada recuerdo que tenemos nos vuelve a traumatizar. Es un proceso, es algo que tienes que aprender una y otra vez, porque cada recuerdo
tiene un sentimiento diferente. Cada recuerdo tiene un propósito diferente detrás de él. Entonces, aquellos que quieran estar allí para ayudar deben aprender sobre el control mental. Hay muchas personas que trabajan con sobrevivientes y también necesitan un descanso. Necesitan tener unos días libres de vez en cuando y deben poder dormir bien por la noche. Necesitan saber que si quieren ir y hacer algo especial por sí mismos, que el sobreviviente que se va no será hostigado toda la noche o no será contactado o no saldrá de esa casa y caminará en una trampa donde serán reprogramados o torturados. Porque los Illuminati solo están esperando que un esclavo se equivoque y salga de su casa para encontrarse con sus manejadores. Todos los esclavos programados tienen manejadores y solo nos están esperando. Responden a los Illuminati y su trabajo es asegurarse de que nos castigan por lo que hemos hecho. Y es que hemos hablado en contra de la familia, hemos visto lo que nos han hecho y no hemos callado. Hemos dicho, hemos hablado y hay un gran castigo que viene con eso. Para las personas que escuchan y sienten que pueden haber sido influenciadas por este tipo de cosas o que conocen a las personas, ¿cuál es su consejo para ellas? Les aconsejaría que busquen un terapeuta que haya recibido capacitación, por lo menos durante 5 años, con víctimas del MPD, o quienes realmente entienden y creen que el abuso ritual existe en el planeta Tierra. Si está tratando de trabajar con alguien que ni siquiera cree que existe el abuso ritual satánico, está perdiendo el tiempo. Si estás tratando de trabajar con alguien que no entiende del desorden, también estás perdiendo el tiempo, porque no tenemos tiempo para jugar. Nuestras mentes no nos los permitirán. No hay campo de juego aquí. Este es un problema de vida o muerte. Si no está en el entorno adecuado y trabaja con la persona adecuada, podrían costarle la vida. Hay un porcentaje muy alto de suicidios en recuperación para víctimas de abuso ritual. Según su experiencia, Cisco, ¿qué importancia tenía tener un sistema de soporte sólido para poder sanar? En una escala de 1 a 10, son los 10 primeros. Si un sistema de soporte es mejor, que lo olvides, en mi opinión. Fui uno de los más afortunados en mi proceso de curación. Tuve a Fritz Springmeier, que fue mi equipo de apoyo durante muchos meses, e incluso en los años que estuvo allí para mí, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, día tras día. Los terapeutas tienen esta idea de que, y he escuchado a los mejores terapeutas decir que está bien trabajar con un sobreviviente. Prefiero usar la palabra víctima, porque somos víctimas constante interna y externamente. Ellos dicen, bueno, podemos pasar 1 o 2 horas a la semana con ellos, y si su manejador los recoge, está bien porque todavía hemos progresado. Casi muero cuando escuché esto la primera vez. Pensé, hombre, si fuiste el que fue recogido por uno de tus manipuladores, si fuiste violada, o te violaron con una pistola, o te lastimaron tanto como a mí, tanto interna como externamente, no lo harías. No digas esto. Cuando lo victimizan y lo traumatizan y lo desprograman, solo se le dice a la parte frontal del sistema que le diga a su terapeuta que lo está haciendo muy bien. Los programas están tan intactos y estamos tan afinados que partes de uno mismo pueden estar muriendo internamente, pero parte del sistema funcionará todos los días sin saber que algo ha sucedido. Es patética. Lo que las personas no entienden es cuán grave es el trauma cuando sus manejadores se apoderan de usted y lo que incluso podría hacerse si no tiene a alguien allí. Cuando esos programas se apagan, están calientes como estaban el día en que se pusieron, ya sea hace 20 años o 30 años, no hace ninguna diferencia. Están al rojo vivo y cuando quería para cortar, quería cortarme. Cuando quería quemarme, me quemaría.
Hubo momentos en que literalmente tuve que mantenerme presionada porque no podía evitarlo, porque los programas eran muy poderosos. Los terapeutas no entienden, ni las personas entienden la profundidad de la programación, hasta qué punto fueron para asegurarse de que todo lo que nos hicieron permanecería intacto para obedecer las leyes que gobiernan a los Illuminati. Entonces, parte del papel de su equipo de soporte es ayudar a limitar el acceso de sus programadores. Oh sí, y se necesita un individuo especial como Fritz. Solo puedo hablar por mí misma, porque no conozco a nadie más que haya sido tan afortunada como yo al tener una persona de apoyo que se quedó conmigo durante esos tiempos difíciles. Se quedó conmigo cuando no fue tan difícil, porque hay muchos días que son buenos y días que son malos. Donde nos metimos en problemas, nuestro sistema frontal es extremadamente poderoso, muy alto funcionamiento. Juraron de un lado a otro que no estaban siendo contactados, amenazados, que no habían sufrido ningún daño en 20 años por lo que sabían. Esa fue su información. No funciona así, porque tienes paredes de amnesia, se supone que no debes saberlo. Se adentran profundamente en el sistema. Sé que la parte delantera de mí misma, las alteraciones dentro de la parte delantera de mi propia mente, hicieron contratos con su terapeuta, con Fritz, con Dios. Había ciertas cosas que no harían. Había límites que no cruzarían. No saldrían de la casa a la 1 de la mañana. Bueno, tienes activadores del sueño y demás durante ciertas vacaciones rituales. En el momento en que se establece el sistema frontal, hay partes profundas que están listas y dispuestas a funcionar, y los alters en el frente de la mente se duermen. Los otros alters se escapan. Los primeros delanteros piensan que durmieron toda la noche. Bueno, hemos estado jugando toda la noche. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? ¡Wow! Debe ser devastador darse cuenta de que te han afectado a un nivel tan profundo. No puedes hacer contratos para las partes más profundas de la mente, porque la mente ni siquiera sabe lo que está sucediendo dentro del sistema frontal, ni van a hacer un compromiso porque están 100% programadas. Van a hacer lo que se les dice que hagan, porque no saben nada más. Solo conocen los scripts que se ejecutan dentro de su propia mente. Creo que es un testimonio de su coraje y fuerza poder haber roto el control tanto como lo ha hecho y haber pasado por lo que tiene. Y creo que eso envía un mensaje de esperanza a otras víctimas del control mental allí afuera. Hay muchas esperanzas para las víctimas del control mental. Si tienen un sistema de apoyo muy fuerte, al igual que con Fritz, se quedaba conmigo las 24 horas del día, y cuando era malo, cuando iba a la memoria y me activaba algo y los programas se activaban, estaba allí para apoyarme y para ayudarme a hablar. Y él me enseñó a correr las dos pistas, una pista que reconozco como la pista del programa y la otra es la pista de desprogramación para que pueda equilibrarme y volver a ponerme de pie. Puede permanecer dentro de un programa durante días, si no tiene a alguien que le enseñe cómo liberarse de los mensajes antiguos. ¿Puedes explicar cómo funcionó? ¿Cómo pensó en las dos pistas en términos de su control de ruptura? En mi opinión, tengo la primera pista configurada como que quería que mi vida fuera nueva. Me comprometí a que quería un cambio de dirección. No quería ser lo que era, no quería funcionar en el grado en que funcioné trabajando dentro de los Illuminati. No quería tener nada que ver con eso. Quería lavarme las manos y alejarme de él. Estaba muy molesta por lo que me habían hecho, porque mis elecciones como mi individuo me habían sido quitadas desde la infancia. Tenía que reconocer que estaba bajo la esclavitud. No me gustó y mi elección fue: me voy de aquí. Voy a encontrar una manera de salir de aquí. Si es lo último que hago, preferiría estar muerta a servirlos. Y todavía me siento así, y han pasado varios años.
Todavía siento muy fuertemente que preferiría estar muerta a servirles. Tuve que aceptar el hecho de que tenía que encontrar una nueva forma de funcionar. Bien, tengo una nueva pista aquí, y en esa pista voy a cruzarla en un estado no programado. Tienes que ver el poder o darte cuenta mentalmente de lo bien que se siente poder elegir libremente, porque eso es lo que te han quitado. Si eres un niño y has aprendido a caminar y sales afuera y te atropella un auto y tus piernas están aplastadas y tienes que estar enyesado durante meses y meses y tienes que volver a caminar cuando esos yesos se quitan, como sobreviviente, he aprendido a caminar. Tuve que aprender a gatear, tuve que aprender a caminar, ahora puedo correr, es un proceso. También sé que tengo una segunda pista, que son los mensajes antiguos introducidos por los programadores que me conducen a un estado de control mental total del 100%, bajo la influencia del guión antiguo, los programas antiguos. Sé que cuando estoy en ese estado, estoy en un estado peligroso. Fue entonces cuando me corté, huí, no quería vivir, todos los aspectos negativos de la vida. Cuando los programas entran en acción desde el subconsciente a la conciencia, los recuerdos desencadenan los programas, se revelan con el impacto total del trauma cuando lo introdujeron en nuestras mentes hace tantos años. En la desprogramación tenemos que desentrañar el script de programación y encontrar la mentira. Cuando encuentras la mentira, entonces puedes ponerle luz y la mentira pierde su poder. Ahí es donde está el milagro. Tus programas son mentiras. Eso es todo lo que son. ¿Era una niña fea? No, no lo estaba. Los niños no son feos, los niños son hermosos. Encontré la mentira. Me mintieron. ¿Alguien me ha amado alguna vez? En lo que respecta al culto, nadie podría amarme, excepto la familia, porque yo no era amable. Debido a los crímenes que me cometieron, me atribuyeron la culpa y la responsabilidad en lugar de asumir la responsabilidad de sus propios actos como adultos. Me dieron la responsabilidad y me puse el abrigo de muchos colores. Tuve que tejer un abrigo nuevo y ahí es donde ayudan las dos pistas. Parece que han podido continuar haciendo estos horribles actos contra otras personas al no asumir la responsabilidad o no culparse por sus propias acciones y externalizar eso. Creo que por cada sobreviviente, cuando te programaron en el útero y estabas 100% bajo su control, cuando te dicen que llores, lloras, cuando te dicen que grites, gritas, cuando te dicen que comas, tú comes. Cada faceta de tu vida está totalmente controlada por ellos. Cuando Fritz encontró una parte de mí en mi sistema y me dijo que era una niña, simplemente lo miré y le dije, ¿estás loco? No soy una niña, soy un gatito. Nos prepararon 2 jaulas, una de ellas llena de lindos y hermosos gatitos. Blanco, percal, negro, gris persa. Estaba en la jaula junto a ellos con una sartén que estaba conectada a la corriente eléctrica. Cada vez que quería agua o comer algo y tocaba esa sartén me sorprendía. Ese es solo un pequeño ejemplo. Estaba avergonzada, escupida, totalmente humillada en esa jaula por ser una niña pequeña. Los Illuminati, el Dr. Green, mi padre, se aseguraron de que los gatitos fueran alimentados con lo que quisieran comer. Fueron amados, acariciados, arrullados, simplemente amados durante varios días. Después de todo, el trauma por el que había pasado, creo que mi pequeña mente decidió no ser la niña, sino ser una gatita. Los gatitos pueden comer, no están acostados desnudos en sus heces. No están siendo avergonzados, escupidos, pateados. Cuando tuve recuerdos de esto, mi cuerpo estaba tan magullado por las patadas que había recibido de la familia Illuminati en la programación que tuve que usar
los moretones en mi cuerpo hasta que trabajé en la memoria. Eso solo le da un pequeño ejemplo de cuán lejos llegan para asegurarse de que obtienen lo que quieren. Extremadamente sádico. No lo he pensado en unos 3 años, pero estos pequeños gatitos son muy poderosos en mi mente. Hoy, mientras hablo por teléfono, veo estos gatitos y que tan bien fueron tratados. Mi padre me rechazó totalmente en ese momento. Amaba mucho a mi padre, porque estaba condicionada para hacerlo. Lo amaba en su gentileza, en su debilidad y su fuerza, y cuando era malo. No importaba porque la mente estaba preparada para aceptar lo que sea que fuera. ¿Sientes que tu padre también fue víctima de la programación? No tengo dudas. No tengo dudas de que mi padre era un múltiplo. Mi padre era un genio en todos los niveles, pero tenía un lado amable, era músico y satanista. Como dije, trabajó para la CIA. Era un masón plus de grado 33, por cierto. Hay muchos niveles más allá del 33. Fue un gran maestro. Se sentó en el gran consejo druida. Era un hombre muy sabio, pero no sabio en las cosas correctas. Es una pena que su aprendizaje no se haya aplicado en otras direcciones. Habría ido lejos. No puedo respetar a mi padre por lo que es. ¿Crees que tenía una opción en el asunto? No lo hago, porque era generacional. Estaba atrapado como yo, estaba muy atrapado. Pero la diferencia entre mi padre y yo es que había una parte de mi padre que sabía, incluso cuando el lado bueno de mi padre, que amaba a su familia, trabajaba en el lugar de trabajo. Estaba en el ejército. Hay una parte realmente positiva sobre mi padre. Era un amante de las personas, amaba a las personas y la gente lo amaba, pero creo que hubo un momento en la vida de mi padre cuando se dio cuenta de lo que era y lo que estaba haciendo. Creo que las barreras dentro de su propia mente, dentro de su propia multiplicidad, se habían roto hasta el punto que él sabía, pero también sabía que estaba por encima de su cabeza. Le costaría la vida alejarse o cambiar de dirección. Ya estaba demasiado lejos. Entonces, obviamente, la diferencia es que usted eligió, o sea, tomó la decisión de separarse y luchar contra eso. Y sí, hay un acto deliberado dentro de la familia Illuminati. Hay un acto deliberado allí, y honestamente puedo decir lo que hicimos. Lo hicimos porque nos arreglaron. Estábamos programados para hacerlo, pero cuando se encendió la luz e hicimos el trabajo de memoria y tuvimos la libre elección de decir, ¿lo hacemos o no? Nuestro sistema no quería hacerlo. Queríamos hacer lo correcto, queríamos esa esperanza, esa oportunidad de ser lo que realmente queríamos que naciera en nosotros. Y eso sería bueno. Esa es la forma más simple de decirlo. Todavía me siento muy infantil. Me siento como una niña que quiere ser buena. No quiero ser mala. No me gusta lo que me hicieron y no me gusta lo que les hicieron a otros. Ha sido totalmente injusto, ha destruido muchas vidas. Lo único que quería decir es que cuando salí del sistema por primera vez y Fritz trabajaba conmigo a diario, le pregunté, ¿estos niños en el mundo, sus padres los violan? Y él dijo, no, los buenos padres no violan a sus hijos. Me dio un vuelco. Me quedé allí, lo miré y le dije, realmente siento pena por estos niños en este mundo porque no son amados. Y él dijo, no, pero son amados. Y yo dije, no, si los padres no están violando a sus hijos, entonces no son amados. Pensé que la violación era amor. Eso
eso está muy enfermo. O sea, simplemente pusieron esas ideas al revés. La primera vez que tuve una lágrima en el ojo fue cuando me dijo que las niñas y los niños no suelen ser violados por sus padres. Ese no es el estándar de vida en el que vivimos, y eso me molestó hasta ese punto. Esa fue la primera vez que sentí una lágrima en mi rostro, porque realmente me sentí tan mal que los padres no amaban a los niños. Y me llevó mucho tiempo entender la diferencia, porque lo correcto está mal y lo incorrecto está bien. Así es como estás programado. ¿No es algo cuando realmente lo piensas? Lo recuerdo ahora y no puedo creer la capacidad que tenían para hacerme pensar a mí y a tantos otros sobrevivientes hasta qué punto irían. Especialmente para niños. Sí, en Inicurran tenían jaulas en las paredes. Nos metieron en las jaulas y los monos o los simios nos cuidaron. Teníamos 3 de ellos. Uno nos alimentó, otro nos golpeó y otro de ellos nos violó para deshumanizarnos. Dios, oh chico, todavía me despierto y aquí estoy en mis 50 y cuando estaba trabajando en mis recuerdos en Inicurran, en las jaulas. Bueno, vean lo que quieran en el sistema. Si quieren que una parte particular de la mente sea un algo particular, que tuvieron que preparar el escenario para que eso ocurriera. ¿Para qué están manipulando un contexto particular para lograr un cierto fin? Sí, cierta imagen dentro de la mente. Un niño tiene creatividad, pero tiene que darnos la creatividad con la que trabajar, porque hay que entender que la mente está protegida por la familia, ya que está oculta dentro de sí misma, como una caja dentro de sí misma. Cajas y cajas, muchas cajas, y cada caja tiene una familia en la mente, o está configurada como una cuadrícula de 13 por 13 y 13 de profundidad, por lo que sus partes ocultas no tienen influencia desde o hacia el mundo exterior. Cuando salí al mundo y conocí a Fritz, nunca supe qué era el mundo. Tenía la libertad de saber cómo ir al supermercado o dónde estaba lo que yo estaba buscando. No lo sabía, porque solo estaba programado para hacer lo que ellos querían que hiciera. Me despertarían, me darían mis programas, me pondrían en camino. En cuanto a dónde querían que estuviera, iría a hacer lo que ellos quisieran que hiciera. Tan pronto como lo hiciera, volvería a dormirme. No tuve influencia. Cuando Fritz me dijo que tenía una familia y una madre que aún vivía, pensé que el hombre estaba loco. Aquí hay algo más que simplemente que te dejará boquiabierto. Tengo 7 nietos. Eso significa que tengo 3 hijos propios, que son adultos. Cuando me presentó a mi hijo, cuando tenía 30 años, él es piloto, acabo de decir que es un placer conocerte en mi mente. Después le dije a Fritz, estás absolutamente loco. Ustedes piensan que estoy loco, muchachos. Lo han tenido. Me estás diciendo que estoy programado como un gatito sexual. Y cuando me miro en el espejo veo una cara de porcelana, una cara de gatito, y tengo 17 años. Y no se supone que envejezca. Cuando me miras y tengo 50 años, y me miras y me sacas una foto, tengo 17 años. Todavía tengo 17 años. Pero el punto es que estaba tan 100% programada que cuando Fritz quería darme la verdad sobre lo que le sucedió a mi vida, mi mente ni siquiera podía recibirlo porque tenía muchísima programación. Me tomó 2 años darme cuenta de que no era un gatito antes de creerle. 2 años de duro trabajo.
todos los días para romper las mentiras. Así de fuerte fue mi defensa. Miré a todos estos niños y esto es lo que le dije a Fritz. Fritz, estás absolutamente loco. ¿Esperas que crea que este es mi hijo? ¿Me estás diciendo que mi hijo tiene 30 años? No tengo recuerdo. No lo llevé. No lo recordaba cuando jugaba de niño. No tenía identidad alguna con este niño. Así de oscuro estaba dentro de mi mundo. Le dije, tiene 30 años y yo tengo 17. Espera un minuto aquí, Fritz. Algo no cuadra. Estás loco. Esperas que muerda esa manzana y voy a morderlo y voy a creer esto, ¿verdad? Así es la mente. Ese es solo un ejemplo. Me presentó a mi madre, a mis hermanas. Tenía dos hermanas que no conocía. Entonces, a medida que revisaba su memoria, recuperó esas partes de su vida en términos de saber quiénes eran sus hijos y he tenido que construir relaciones como pude hacerme más fuerte y trabajar en los recuerdos. Primero, tuve que reconocer la mentira, es decir, que le gustaba a mi padre. Esa fue una mentira muy dura para mí. No podía creer que mi padre me hubiera mentido alguna vez. No, mi padre no. No puedo expresar lo difícil que fue para mí reconocer que mi padre me mintió. Porque si aceptaba la primera mentira, tenía que aceptar todas las otras mentiras, y no quise hacerlo. No quería que mi padre fuera desfigurado. A medida que pasó el tiempo, pasaron los meses, y luego tuve que enfrentar lo que era y lo que había hecho a los demás. Sí, él me hizo esto, y yo era su hija. Dios mío, ¿qué le ha hecho a tantos otros niños como programador? Y eso casi me mata. De nuevo, eso debe haber sido devastador para ti. Me gustaría agradecerte mucho, Cisco, por unirte a nosotros en este programa. Sé que es muy difícil hablar sobre estos temas y realmente admiro su enorme coraje al exponer esto. Muchas gracias. Gracias por preguntar. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.